Libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Porque vamos a ver allí, vamos a ver lo que es el significado del número 666, lo que es la marca de la bestia. Entonces, vamos a la palabra del Señor y lo vamos a leer y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así lo dice Dios en su palabra. Entonces, miremos, hermanos, hermanas, Dios, como siempre lo ha manifestado, le habla a esa iglesia. ¿Y por qué vamos a ver estos significados, estas características de lo que es la marca de la bestia, el número 6, el significado del 666? Porque prácticamente ya nosotros estamos a las puertas del arrebatamiento, a las puertas de la venida de Cristo, porque la palabra del Señor ya se reveló hace demasiadamente tiempo. Y como siempre lo hemos manifestado, Dios nos habla de varias formas, de tres, que son los que dan testimonio en el cielo, nos habla de 7, nos habla de 12, que es el número de gobierno, pero también nos habla de 40. Y los 40 años de la revelación de la palabra del Señor que encontramos nosotros en Daniel capítulo 12 en adelante, que dice del fin de los tiempos, prácticamente ella se reveló. Ya, nosotros miramos cómo ha surgido la tecnología, el avance de la ciencia, como lo dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Entonces miremos que todas estas cosas están aconteciendo. Hay personas que dicen que no, que faltan todavía muchas profecías. Es cierto, faltan muchas profecías, pero eso se va a cumplir, todos esos juicios de Dios se cumplirán en, en la gran tribulación. Entonces vamos a ver, pero es importante para la iglesia es importante saber todas estas cosas, aquellos hombres y mujeres que estamos de la mano del Señor. Entonces vamos a mirar lo que es ese número 666. Entonces miremos que el 666 es el número de hombre, es el número del nombre de la bestia, escrito en el libro de Apocalipsis o Revelación, en el 13:18, simboliza la perfección del sistema global del hombre. ¿Por qué? Porque está separado, nosotros miramos que está separado de Dios y bajo la influencia constante de Satanás el diablo. ¿Por qué decimos eso? Porque realmente, como dice Dios en su palabra y escrito está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, y en los cuales el Dios de este siglo. Cuando Dios se está refiriendo al Dios de este siglo, se está refiriendo al mismo diablo y los demonios que yo lo reprendan. Siempre se los he manifestado. Ya él fue vencido junto con todos sus demonios hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él se encuentra bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia. Pero como siempre se los he manifestado, lo manifiesta en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, parte B, parte final. Él no está cautivo, él está libre. Entonces dice que él ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo, porque cada día que pasa nos acercamos más a que Cristo venga por la iglesia. Al diablo, los demonios me lo reprenda. Siempre le he manifestado, a él no le interesa el mundo, porque como tal, él ya lo tiene en sus manos. Y nosotros lo miramos, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios 2:14, que dice que para el mundo esto es locura. ¿Por qué? Ellos no pueden entender estas cosas. Siempre lo he manifestado. Dios le habla a la iglesia. Nosotros miramos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Dios le habla a la iglesia. Por ejemplo, el próximo tema que voy a tratar esto será el quinto evangelio. Voy a tratar sobre el quinto evangelio porque es importante que la iglesia del Señor sepa a quién es que le escribe Dios en su palabra. ¿Por qué hablamos del quinto evangelio? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, entonces miramos nosotros, por ejemplo, que el sistema del hombre en la tierra se compone en tres partes. Cada una representa por un máximo de 6. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Timoteo, el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 adelante, dice, también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Pero ¿por qué dice Dios en su palabra que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos? Nosotros miramos, por ejemplo, que nos dice allí, habrán hombres amadores de sí mismos. Entonces, Dios nos muestra allí las primeras características o las 18 características, pero nos va mostrando de 6 en 6 las características de los
de los hombres en los postreros días, y ya estamos en los postreros días, porque esto ya está al finalizar, y toda esta gente que Dios nos habla en su palabra, aquí en la Sagrada Escritura, en el libro de Timoteo que estamos viendo, el 666, están dentro del pueblo del Señor, está dentro de la congregación. Nosotros podemos ver, si somos bastante analíticos y analizamos las cosas, vemos que allí hay hombres amadores de sí mismos, son hombres egoístas, encontramos hombres avaros, es el que lo quiere todo, y así sucesivamente encontramos vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Entonces nosotros miramos que aquí en esta parte nos encontramos el primer 6. Dios nos muestra ese 606, son características del hombre en los posteriores días. Entonces, por eso dice la palabra, escrito está, también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Y nosotros miramos que a través de la palabra de Dios nos comienza a mostrar las características de esos hombres. No es que ellos sean el 666 o el anticristo, pero todo aquel que está en contra de la palabra del Señor, que son así, son anticristos, como lo dice Dios en su palabra en las cartas de Juan, las cartas de Juan. Y nosotros miramos las segundas 6 características de estos hombres, de esos 666, y encontramos con hombres ingratos, desagradecidos, porque eso es lo único que hay dentro de las congregaciones, hombres desagradecidos. Es cierto, nosotros cuando hacemos algo nunca esperamos de que nos vayan a recompensar, no, porque nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo llevo un mensaje al mundo, a las naciones, a través de la palabra del Señor, pero tengo que ser dirigido, guiado a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, tengo que ser lleno del Espíritu Santo, y esto se consigue solamente a través de la oración, a través de la intercesión. Entonces yo le sirvo a quién es, a un Dios vivo, a ese Dios que dice Dios en su palabra, y escrito está en Génesis 1:1, aquel que creó los cielos y la tierra con su gran poder, aquel que nos creó, que nos dio ese aliento de vida. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy diciendo todo lo que Dios me va mostrando a través de la palabra con la dirección del Espíritu Santo. Entonces yo no tengo por qué temer de ir a decir alguna cosa que sea diferente, porque yo no le sirvo a un hombre. Cuando nosotros le servimos a un hombre, eso lo vamos a ver en el quinto evangelio, que es el próximo tema que voy a tratar. Entonces nos vamos a encontrar con eso, que nosotros nos encontramos, o las personas se encuentran amarradas. ¿Por qué? Porque allí se cumple esto, porque ellos le sirven a un hombre. Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de quién, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Llega y les pone una venda en sus ojos. Y por eso es que nosotros vemos que la iglesia del Señor, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. Y eso es lo que le interesa a Satanás. Nosotros lo veíamos, por ejemplo, yo les hablaba ahora en el libro de Revelación, Apocalipsis, dice que él ha descendido con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo, porque él tiene toda esta gente también en sus manos. Él le interesa bajar a mirar todo este pueblo del Señor para llevárselo, pero Dios no quiere eso. Dios nos dice en su palabra, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. ¿Y a quién le está diciendo? A nosotros como intercesores, a la iglesia, para que intercedamos, para que oremos, para que esta iglesia despierte. ¿Para qué? Para que se le caiga esa venda, ese velo que tiene en sus ojos. Bien, sigamos. Entonces nosotros miramos que seguimos viendo, vamos a ver la segunda 6, dice ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes. Entonces odian el bien estas personas. Cada una de estas tiene una característica y tiene unos nombres. Lo que pasa es que aquí el tiempo es sagrado. Entonces miramos, ahí vemos las segundas 6 características de esos hombres. Pero vamos a ver las últimas 6 de los hombres, como dice en su palabra, escrito está aquí en el libro de Timoteo, en la carta de Timoteo, segunda carta, 3:1 en adelante, encontramos las 6 últimas características de ese 666. Entonces son crueles, no les duele lo que les pasa a quienes, son traicioneros, son aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Dice que a estas personas tenemos nosotros que evitarlas. ¿Por qué? Porque le hacen daño al espíritu. Entonces nosotros mirábamos, por ejemplo, que el 6 representa por sí mismo, es algo incompleto o algo imperfecto, ya que es menos que el 7, que es el número de la integridad. Bien. Amigos y amigas en Cristo Jesús, yo sé que esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Yo voy a hacer una oración porque sé que esto ha tocado tu corazón y entonces voy a hacer una oración y simplemente repite conmigo, amén, así sea. ¿Por qué? Porque así Dios lo revela a través de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 3:14. Hace parte de uno de los nombres de Jesús el Cristo. ¿Y por qué amén? Porque Él dice en la segunda carta de los Corintios 1:20 que en Él todas las pruebas son el sí y el amén. ¿Por qué? Porque lo que nosotros reclamamos cuando estamos intercediendo, orando, son promesas. Y las Sagradas Escrituras hay 3.563 promesas. Entonces nosotros lo que hacemos es de entrar en esa intercesión, de entrar en esa guerra espiritual,
y reclamar estas promesas. ¿Por qué? Porque el mismo diablo con sus demonios, él no lo va a querer, él no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. Entonces nos colocamos delante de Dios y el hombre, pero también nos colocamos en misma línea con el diablo. Señor, lo reprenda. Bien, repite conmigo: reconozco, Señor, que he estado apartado de ti. Señor, hoy me arrepiento de todo corazón. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste, Señor. Reconozco que estuviste muerto en una cruz 3 días, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Señor, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, te entra a mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque en la carta de los Efesios 5:27 dices que haces parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga que habla Dios en su palabra, y escrito está, porque tenemos que tener esa fe de que ya Cristo viene, y el instante que Él venga, pues nos iremos con Él, porque aquel que se quede, pues Dios no quiere que nadie se quede, y no que todos nos vamos con Él, porque esto queda gobernado netamente por un gobierno satánico. Eso lo veíamos allí. Eso es lo que hablábamos de las características de ese 666, que también lo he hablado en otras enseñanzas, en el rato de la iglesia, etcétera, etcétera. Bien, coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.